Cambio de estación y el frío y la lluvia empiezan a invadir nuestras vidas. Cuando esto pasa, no solamente tenemos que preocuparnos del exterior de la casa, también en el interior preocupémonos de las manchas de humedad y de la aparición de hongos en el techo. Por eso veremos cómo paso a paso vamos a reparar este problema y dejar este cielo raso como nuevo. Lo primero que tenemos que averiguar antes de empezar a reparar acá es el origen de la filtración de agua, o sea, de dónde viene. Puede ser una gotera en el techo, de que en el techo haya algo roto y por ahí está entrando el agua cuando llueve. Tendríamos una zona que se moja y que se humedece cuando hay lluvia, y sin lluvia se secaría, entonces sabríamos de dónde viene la cosa, es del techo. También puede ser una cañería que pasa por aquí, en alguna parte está desoldada o se rompió y está trayendo el agua hacia este lugar. Cuando empiezan a aparecer muchos focos de humedad, es sencillamente una condensación en el techo y que gotea en un lugar específico. En este caso, claramente el problema era una tubería de agua que goteaba en un lugar específico y constante. Entonces ahora ya tenemos todo listo, tenemos todos los materiales para reparar esto, que es a lo que venimos. Te recuerdo que todos los productos y materiales que usaremos en este video y sus enlaces estarán disponibles en la descripción. Así con la espátula vamos a sacar todo lo que esté suelto de este estuco y de esta pintura que tenemos aquí. Todo lo tenemos que botar. Es importante raspar y no dejar nada. Partes como esta, por ejemplo, que tienen amarillo, que necesariamente hay que aplicar una escobilla de acero, porque hay que raspar ahí, porque ahí hay seguramente hongos, esporas y todas esas cosas que uno no quiere. Aquí cuando vamos a usar la escobilla metálica sale mucho polvo. Ahora aplica la querida mascarilla. La pasas con fuerza en distintas direcciones para ir cubriendo bien la superficie. Después con una brocha o un paño limpiamos bien para retirar todo el polvo que se ha ido quedando pegado. Muchas veces que estamos haciendo estas reparaciones creemos que lo hemos limpiado todo, pero cuando se trata de mohos, cuando se trata de hongos, son de porfiados que no le explico. Entonces es muy recomendable usar un antihongo. Lo vamos a aplicar acá, no va a quedar ni el boleto, no va a quedar nada y podemos trabajar tranquilos y nos aseguramos de que esto no va a aparecer. Este producto tiene la ventaja de que al aplicarlo mata las esporas de hongos presentes y evita su reproducción, lo que ayuda a prevenir su reaparición en el futuro. Ya está seco el primer acá, entonces vamos a rellenar este agujero que es muy grande, vamos a usar yeso Topex y por supuesto una llana y una espátula fundamental. Dejamos secar el yeso y luego continuamos. Ya está listo eso para la pasta de muro, vamos a empezar a aplicar. Siempre aplique la pasta de muro en capas finas. Cada vez que uno le aplica otra capa encima le va sumando peso y si esto está fresco, eso al final se le va a caer. Para que un proyecto quede bien, como este, siempre es necesario la técnica y también, súper importante, las herramientas adecuadas que uno va a usar. Por eso a mí me gusta tanto la aplicación de Sodimac. Antes de comenzar cualquier proyecto puedo consultar productos, cotizar y descubrir grandes beneficios. Tengo una idea y abro la aplicación para ver cómo ejecutarla. Es que con Sodimac en tu mano puedes transformar todas tus ideas en realidad. Ya, sigamos con nuestra mancha de humedad. Aplicamos la primera capa de pasta de muro, ya está seca, ahora vamos por la segunda. Los maestros recomiendan aplicarla en un sentido distinto al que aplicamos primero. Primero lo hicimos hacia acá, ahora lo vamos a hacer hacia allá. Así conseguimos un mejor agarre y esto queda mejor terminado. Ahora, si se pasa o queda alguna cosa imperfecta por ahí, después con la lija va a quedar impecable, así que no le tenga miedo. Ya se ve bastante seco, así que ahora vamos a lijar. Es una superficie chica, así que podríamos usar una lija así con la mano nomás o con un soporte para lija, le vamos pasando. Pero tengo una roto orbital acá que va a facilitar la pega y tengo discos de lija de 150, aquí una lija fina, así que lo vamos a instalar y lo vamos a ir pasando. Tenga cuidado si de repente empieza a sacar algún pedazo de pasta de muro, es porque está fresco todavía y ahí pare. Y váyase con la joyilla y vaya tanteando.
Aquí para lijar lo más importante es hacerlo muy suave, haciendo poca presión y usar una lija fina. Si necesita varias pasadas, no importa, pero del 150 sería perfecto. Conviene sacar todos los restos de paste puro que quedó cuando lijamos, ese polvo blanco que uno no lo ve pero que existe. Y ya que vamos a pintar, es mejor sacarlo todo. Así que pasamos aquí esto. Y luego para pintar vamos a usar un látex blanco extra cubriente, seca rápido y además tiene la gracia que también es antihongo, así que los hongos que habían aquí, pero olvídese, no van a existir nunca más. Podríamos usar una brocha acá, pero me gusta más el rodillo porque deja más parejito. Y además este es un rodillo antigota que es ideal cuando uno está pintando por ahí arriba y que no quede todo goteado con pintura. Me llega a quedar una mancha en el suelo y de verdad me voy a meter en problemas. Al aplicar la pintura, fíjese bien de ir dosificando bien cuánto le va a echar al rodillo y cuánto va avanzando, a fin de aplicar en forma pareja en toda la superficie. Ahora solo nos queda dejar secar y apreciar los resultados. La reparación quedó increíble. Teníamos una mancha horrible y miren cómo está ahora. Impecable, mejor que nuevo. ¿Solucionamos? Solucionamos. Y recuerde, suscríbase al canal. Ahí está todo lo que usted necesita para los arreglos de su casa, los proyectos, todo lo que quiera, ahí está. Y lo mejor de todo, en la aplicación, en las tiendas de Sodimac y en sodimac.com está todo lo que usted necesita, materiales, herramientas, todo.